¿Qué tal? Nosotros somos el equipo número 5 y vamos a presentar el tema de ruido haciendo una comparativa de la norma oficial mexicana 011 STPS contra la norma 081 de la Semarnat. Voy a comenzar yo, mi nombre es Amanda Melina. Para empezar a hablar de ruido, primero vamos a definir qué es lo que es ruido. A simple percepción es lo que podemos sentir por parte de nuestro sentido del oído, pero se cataloga ruido cuando ese sonido ya es clasificado como molesto, indeseado, inoportuno o desagradable. Y existen diferentes tipos de ruidos. Existen los tipos de ruidos continuos que son constantes durante el tiempo de observación, o sea que nos podemos dar cuenta que está en el momento que se está haciendo. El ruido intermitente se produce en caídas bruscas hasta el nivel ambiental de forma intermitente. A veces sí, a veces no, por ratos momentáneos. En construcciones es un ejemplo de este caso. Y el ruido de impacto es la elevación brusca de ruido en un tiempo inferior a 35 milisegundos hasta 500 milisegundos. Y aquí como está pues ejemplificado, pues es una explosión, un ejemplo de eso. La contaminación acústica es el exceso de sonido y ruidos que alteran las condiciones normales del ambiente y estas pues son generadas por actividades humanas. Abriendo un panorama así muy grande, tenemos las ciudades más ruidosas del mundo, teniendo la primera en China y la Ciudad de México hasta el lugar octavo y en el lugar 10, Buenos Aires. La unidad medida de la intensidad sonora son los decibeles. Aquí algunos ejemplos del manejo de ellos de intensidad de menor a mayor. Una palabra susurrada o hablada o gritada de 30 a 80 decibeles. En un aula de clase, pues hablando normalmente de 40 a 80 decibeles. La circulación de los automóviles cuando digamos que el tránsito va tranquilo, va de los 50 a los 90 decibeles. Los aparatos personales y de música producen de 70 a 100 decibeles. Las discotecas, bares musicales y conciertos de 85 a 115 decibeles y las sirenas y las alarmas de 90 a 120 decibeles. Ya a partir de 80 ya pueden producir daños parciales, incluso totales, al sentido auditivo. El sonómetro es un instrumento de medida que sirve para medir niveles de presión sonora. Mide el nivel de ruido que existe en un determinado lugar y en un momento dado. La unidad que se maneja es el decibelio y los podemos clasificar en 4 categorías. La clase 1 en trabajo de campos con precisión, la clase 2 para trabajos de campo y la clase número 3 solamente permite realizar mediciones aproximadas porque es menos preciso. Para hablar de nivel de intensidad del sonido, como mencionamos antes, el umbral de audición a partir de los 0 decibeles pues no produce daños y su nivel pues obviamente es bajo hasta los más altos que son 140 decibeles, así como lo muestra de la gráfica va cambiando de colorcito, así nos podemos como que tener una referencia hasta qué punto pues ya puede ser muy alto la cantidad de sonido, ¿no? Y del lado izquierdo también, a partir de pasando de los 15 a 20 decibeles y de los 40 a 60 decibeles se considera una marca normal. A partir de los 60 a los 70 ya suele ser molesto, en el 70 a 90 ya puede causar daños, de 90 a 100 la pérdida auditiva y mayor de 100 decibeles, pues ya algo muy difícilmente como de sanar un daño irreparable. A continuación vamos a presentar una tabla en donde podemos ver los diferentes tipos de decibeles, empezando por aquellos que son muy perceptibles por el sentido auditivo. El primero es la curva A, mide la respuesta del oído ante un sonido de intensidad baja. La curva B mide la respuesta del oído ante intensidades medias. La curva C mide la respuesta del oído ante sonidos de gran intensidad y que pues llegan a ser molestos. La curva D estudia el nivel de ruido generado por los aviones y la curva U mide ultrasonidos. Estos es cuando ya el sonido ya no es perceptible por el ser humano. Hablando generalmente acerca de las características del ruido, encontramos que es el contaminante más barato, es el más fácil de producir, ya que requiere poca energía para emplearlo y para emitirlo.
Otra de las características es que es complejo para medir, ya que no siempre es perceptible por el sentido auditivo. Hablemos acerca de los efectos adversos a la salud. Sabemos que el ruido es un contaminante que tiene el potencial de afectar la salud de las personas y deteriorar la calidad de vida. Esto es ocasionado por la exposición a los altos niveles de ruido que conlleva principalmente a efectos fisiológicos que se relacionan directamente con alteraciones en el oído, y esto puede ser la pérdida temporal de la audición, la pérdida permanente de la audición, puede afectar nuestro desempeño y también puede producir hipocausia, que es similar a una sordera parcial. Ahora gráficamente vamos a presentar qué tanto nos afecta el ruido. Del primer nivel es aquellos que no causan daño a la audición. Susurros, respiración normal, leer una habitación en silencio o unas conversaciones normales. Aquellos que pueden afectar la audición y se recomiendan usar protectores de oídos es el tráfico intenso, camiones pesados en movimientos, máquinas para cortar el césped y música en un concierto. Y aquellas exposiciones prolongadas a estos niveles de ruido pueden afectar permanentemente a la audición a partir de los 110 decibeles hasta los 150 decibeles, música en un concierto, la sirena de una ambulancia, el despegue de un avión, cohetes o armas de fuego. Para hablar de las consecuencias del ruido, tenemos dos categorías, las físicas y las psicológicas. Dentro de las consecuencias físicas, pues la presión puede afectar la presión arterial, la modificación del ritmo respiratorio, la tensión muscular, agudeza de visión, dolor de cabeza, disnea, tensión muscular y silbido en los oídos. Dentro de las psicológicas encontramos el estrés, la irritabilidad, el trastorno del sueño, mala memoria y la falta de atención. Para hablar acerca del tipo de las emisiones de ruido, ya hablamos que todo el ruido es ocasionado por la actividad humana. Parte de ello es el uso de transporte, carreteras, ferrocarriles y aeropuertos los que producen la mayor cantidad de ruido, pero también existen todas aquellas fuentes fijas, que son actividades productivas como industrias, talleres, discotecas, antros, bares, etcétera. Como están dispersas por toda la ciudad o las encontramos pues prácticamente en cualquier parte, generan un impacto directo de gran importancia sobre el ambiente sonoro. También como fuentes fijas entran todas aquellas construcciones que traen consigo compresores, excavadores, martillos. Estos producen niveles de ruido pues bastante elevados y que se transforman en motivo de frecuentes quejas y de incluso daño auditivo. Algunos actos o conductas ruidosas, eso ya va más acerca de los hábitos que tenemos nosotros, fiestas en casa, actividades de jardinería, que ya son como un poquito más personales, y también pueden ser conciertos al aire libre, ferias, vendedores callejeros, vendedores de animales, de productos domésticos, entran también los fuegos artificiales, etcétera. El ruido, según la OMS, en un estudio realizado en Europa, dice que el ruido ambiental es la segunda mayor amenaza a la salud después de la mala calidad del aire. 100 millones de ciudadanos europeos se ven afectados por los altos niveles de ruido que afectan negativamente a la salud humana. Casi 20 millones de europeos están molestos por el ruido ambiental y al menos 8 millones de europeos sufren trastorno de sueño debido al ruido ambiental. En Europa, la contaminación acústica causa 43,000 admisiones hospitales cada año y unos 10,000 casos de muerte prematura. Y según la OMS, el nivel más alto permisible de exposición del ruido en un lugar de trabajo es de 85 decibeles en una jornada de 8 horas. Y el ruido en el centro de la Ciudad de México oscila entre 61,7 y 72,9 decibeles, superiores a los límites que marca tanto la norma ambiental del Distrito Federal y la Organización Mundial de la Salud en zonas como Eje Central o Calle Bolívar, que se han detectado hasta 85 decibeles por la tarde. Niveles de ruido en la Ciudad de México. En exteriores de zonas residenciales, a partir de las 6 a las 22 horas, el máximo legal de ruido permitido es de 55 decibeles y de 10 de la noche a las 6 de la mañana de 50 decibeles. En zonas industriales es a partir de 68 y 65 decibeles aproximadamente. En exteriores de escuelas y áreas de juego, lo permitido son 55 decibeles. Para ceremonias, festivales y eventos de entretenimiento durante 4 horas, lo permitido son 100 decibeles.
La NOM 082 de la Semarnat del año de 1994 establece los límites máximos de ruidos de fuentes móviles como motocicletas, triciclos motorizados, nuevos en planta y su método de medición. La norma oficial mexicana 80 de la Semarnat del año 1994 regula el ruido proveniente del escape de vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición. Y la NOM 079 Semarnat 1994 para control de la emisión de ruido de los vehículos automotores nuevos en planta y sus métodos de medición. Y a continuación mi compañero Ismael continuará explicándonos un poco más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ismael y en esta ocasión yo les voy a hablar sobre el ruido que existe en la capital. Muchas veces hemos sido testigos de sonidos muy característicos dentro de la ciudad, como el señor de los tamales o el señor que vende que compra fierros viejos, incluso hasta el de los colchones. Actualmente muchas personas o muchos ciudadanos se están quejando bastante debido a la contaminación auditiva. Y esto se ha incrementado año tras año. Podemos ver que las quejas por año, y nada más por nombrar algunos ejemplos, en el 2002 se tenían 8 quejas. Comparándolo con el 2010, ha subido a 345 quejas. Y en el 2015 se dieron hasta 850. Ahora imaginemos cuántas quejas nos habrán generado en el 2020 o 2021. Y por delegación, esto es un censo tomado en el año del 2016. Vemos que la delegación Cuauhtémoc ha tenido 164 quejas, de un total de 597. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la norma mexicana, AA 40 1976. En esta norma se clasifican todos aquellos sonidos o ruidos según la presentación, el temporal o la exposición y composición que presenten cada uno de ellos. Todos estos han sido emitidos por fuentes fijas o móviles y causantes de la contaminación del ambiente. Esto nos va a servir para simplificar los diversos métodos de medición y de control. Y bueno, ¿cuál es el procedimiento para la medición de los niveles de ruido? En México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bajo la norma oficial mexicana 011, estipula la obligación de establecer un programa de protección auditiva para todos los trabajadores que están expuestos a más de 85 decibeles por jornada de 8 horas. Primeramente tendría la empresa o la organización realizar una medición de rutina. Esto nos va a servir para tener o para conocer cuál es la cantidad de decibeles que se presentan dentro del área de trabajo. Como paso siguiente, tendríamos que realizar mediciones de los niveles acústicos en áreas ruidosas. Aquí únicamente centrándonos en las áreas más ruidosas o con mayor presencia de personal. Como paso 3 es crear un plan de ruido. Esto para ver las medidas que se pueden tomar con tal de disminuir las amenazas o riesgos de los trabajadores que son expuestos a estos ruidos. Y como paso 4 sería monitorear las exposiciones al ruido. Con ello, pues es para mantener un rango o un nivel permisible. Ahora les hablaré sobre la pirámide de Kelsen. Podemos notar que en la punta tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regida bajo el artículo 4. Después tenemos a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, regida bajo el artículo 155, para después tener a los reglamentos que conforman esta misma. Siguiente de estos tenemos a las normas oficial mexicanas, así como la 079, la 080, la 081 y la 082, emitidas por la Semarnat de 1994. Y finalmente tenemos a las normas mexicanas, como lo son las 040, la 047, 059, 062. Bueno, retomando el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta nos dice que todas las personas y todos los ciudadanos mexicanos tenemos el derecho a un medio ambiente sano. Esto para desarrollar cada una de nuestras actividades bajo los principios de salud y bienestar. El Estado nos debe de garantizar el respeto a este derecho. En el artículo número 5 nos permite establecer una formulación y aplicación de las políticas ambientales, así como también la aplicación de instrumentos y
y herramientas que nos permitan medir todo tipo de contaminantes. Seguidos con el artículo 156, esta norma oficial mexicana en materia de contaminación auditiva nos va a establecer o nos va a dar un panorama de cuáles son los procedimientos que se deben de definir para poder prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores. Y ahora vamos a ver una comparativa de las normas mexicanas. En la A59 nos va a hablar sobre cuáles son los parámetros de precisión que debe de tener un sonómetro. En la A43 nos va a ayudar a determinar cuáles van a ser los niveles máximos permisibles sonoros por fuentes fijas. Y en la AA62 nos va a ayudar a determinar los niveles máximos permisibles por ruido ambiental. Después vamos a tener lo que son las normas oficial mexicanas, la 079, emitida por la Semarnat de 1994, la cual nos va a establecer cuáles son los límites máximos permisibles de emisión de ruidos de los vehículos automotores nuevos. Esos son aquellos que van a salir de las plantas y cuál va a ser su método de medición. Presentamos a continuación esta tabla en la cual va a dividir a todos aquellos vehículos según por su peso bruto vehicular en kilogramos, que va desde 3,000, teniendo un límite máximo permisible de 79 decibeles, y todos aquellos máximos de 10,000 kilogramos con un límite máximo permisible de 84 decibeles. Y bueno, también nos da estas gráficas. ¿Cuáles van a ser los métodos de medición para poder medir la cantidad de decibeles emitidos por año? Por otro lado tenemos, y muy parecida, es la norma oficial mexicana 080, emitida por la Semarnat en 1994, la cual establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido, pero estos provenientes del escape de los vehículos automotores y motocicletas, además como los triciclos motorizados que están en circulación. Y su método de medición, la cual es muy parecida a la norma oficial mexicana 079, únicamente que aquí va a cambiar bastante los límites máximos permisibles con respecto al peso bruto vehicular. Y en esta otra tabla tenemos se están midiendo los límites máximos permisibles para motocicletas y triciclos de acuerdo a la capacidad de desplazamiento del motor. Esto medido en centímetros cúbicos. Podemos ver que el desplazamiento del motor en centímetros cúbicos, que va desde los 449, tiene que alcanzar un límite máximo permisible de 96 decibeles. Y a partir de 450 centímetros cúbicos en adelante, va a permitir un límite máximo permisible de 99 decibeles. Después, para la norma 081 de la Semarnat, emitida en 1994, establece los límites máximos permisibles de emisión de ruidos de las fuentes fijas y su método de medición. ¿Cuál es la cantidad máxima permisible de decibeles dentro de un horario, específicamente para alguna zona? Después tenemos la norma oficial mexicana 082 de la Semarnat, emitida en 1994, y esta va a establecer los límites máximos permisibles de emisión de ruidos de las motocicletas y triciclos motorizados nuevos, estos generados en las plantas, y cuál va a ser su método de medición. Esto es la misma información que ya habíamos visto anteriormente, y esa va a ser la forma o la metodología de cómo se va a medir la cantidad de decibeles. Bueno, como conclusión, podemos decir que la exposición al ruido, así como la contaminación acústica, es el tipo de contaminante más emitido dentro de las ciudades, así como la más fácil de producir, pero también la que causa daños a los seres vivos más directamente. En los seres humanos, como hemos visto, puede provocar trastornos de sueño, irritabilidad y cansancio, pero también desgraciadamente afecta a los ecosistemas, así como los pajarillos, los cuales pues ya no se pueden comunicar, incluso estos pueden causarle la muerte. Pero gracias a todas estas
a todas estas normas que el gobierno pues ha establecido y todos aquellos programas de protección ambiental en los cuales se han estado ocupando instrumentos que ayuden a tener un cierto equilibrio dentro del nivel de ruido permitible. Y eso para tener un control dentro de las regulaciones, sentir los niveles controlados y tener una vida más saludable y menos molesta. Esto ha sido todo por nuestra parte y agradecemos su atención.